preciosa, porque si hay algo lindo que puede vivir un predicador y alguien que enseña la palabra, y que espero no se distraiga usted esta mañana y esté muy atento a la voz de Dios. Así que aquí todos conmigo, amén. Y el Señor hablaba algo precioso, me lo confirmaba, y algo lindo que hay para nosotros cuando hablamos es que el Señor nos confirme lo que ha empezado a colocar en el corazón para hablar. Y en un momento en la casa de mis padres me encuentro a solas con mi padre, y mi papá me empieza a hablar de lo que el Señor estaba dictando a mi corazón. Así que con mucha humildad y con mucho amor, en esta mañana vamos a recibir esta palabra de vida. En la Nueva Traducción Viviente vamos a mirar el libro de los Filipenses en el capítulo 3, en el verso 7. Si usted no podemos estar en el medio hoy. Bueno. Libro de los Filipenses, capítulo 3. Y yo leo la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen un amén fuerte a eso? Amén. Antes de iniciar este mensaje, quiero que usted, cada palabra que sienta que es para su vida, diga amén, la recibo, lo creo, lo necesito. Es una manera de convencer a su alma, a su espíritu y a su mente de lo que está hablando Cristo, usted lo necesita. Dice en Filipenses capítulo 3, ¿lo tiene? Dice el verso 7: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Que el Cristo de gloria sea hablando a nuestros corazones en esta mañana. El apóstol Pablo, en esta carta enviada a la iglesia de Filipo, destaca algo sobre lo valioso que ha sucedido en su vida en conocer a Cristo. Y es tan glorioso y es tan maravilloso porque es una clara evidencia lo que nos muestra Pablo en esta carta a los Filipenses, que lo que estaba viviendo era tan extraordinario y era tan grande y era tan fabuloso y se deleitaba tanto en vivirlo, que estaba mirando todo lo terrenal como basura. No que fuera basura. ¿Por qué hace esta comparación tal vez? Si todo lo adquirido en el mundo natural es valioso. Todo lo adquirido en esta tierra es valioso. Todo lo que se da fruto del trabajo suyo es valioso. Dios nos colocó una mente natural extraordinaria. Es el principio de creación con el que estamos en este mundo. Una mente natural extraordinaria. Una mente que si se capacita, una mente que si se ejercita, una mente que si se le saca el jugo. Créame que nos podemos dar una vida muy buena aquí en la tierra. Porque con la capacidad de la mente natural podemos hacer negocios, podemos estudiar, emprender, conocer, hacer, ejercitarnos. Eso es la mente natural. Y fruto del trabajo de la mente natural es todo lo que usted ha adquirido: su casa, su carro, los enseres, muebles, todo lo que usted tiene. Es producto de un trabajo
que ha ejercitado la mente natural para cumplir una labor, un oficio, un horario, para que ese emprendimiento sea exitoso, eso es resultado de una mente natural, principio de creación. Por eso no podemos decir que por ser hijos de Dios ya merecemos ser ricos. No, hay que poner a funcionar la mente natural. La gente lo hace, y por eso personas sin Dios y personas sin Cristo llegan a tener dinero, porque ponen a ejercer su mente natural con lo que fueron creados. Alguna vez de una enseñanza sobre imagen y semejanza, ¿lo recuerdan? Y les decía que la semejanza es el poder de creación que estaba en Dios y que después fue dado al hombre. Esa es la mente natural. Pero Pablo, habiendo sido estudiado, hablando más de 5 idiomas, porque hablaba varios idiomas el apóstol Pablo, siendo un hombre capacitado y además empresario, era un principal de los fariseos, cumplidor de la ley en su vida cuando se llamaba Saulo. Había puesto mucho tiempo su mente natural, y aún dentro del ministerio ejercitó su mente natural porque tenía una fábrica de carpas. ¿Lo sabían? El apóstol Pablo tenía una fábrica de hacer carpas. Para conocer esto, lo invito a leer la palabra. Y él decía que lo hacía para no ser carga de ninguna iglesia, sino para tener dinero por sus propios medios, para poder extender y ser colaborador del reino. Y teniendo tal vez dinero, teniendo capacidades humanas, él lo compara como basura en la vida, no porque lo sea, sino porque nadie se aferra a la basura. Usted no dice, ay, esta basura huele tan rico, la voy a guardar en mi casa 8 días más. Me parece precioso tener el desperdicio de las cáscaras de huevo. Usted no lo guarda. Es más, si hay algo que tiene presente el hombre en la vida, son los días y que pasa el servicio público de recolección de basuras. Y es algo que se guarda usted en su mente y dice, hoy está el día, a tal hora pasa, tengo que sacar la basura, no la puedo dejar dentro de mi casa. Porque produce mal olor, porque genera descomposición, porque produce gusano, y es algo horrible cuando esto sucede. Pues algo así es lo que está diciendo Pablo en comparación contra a todo lo que tiene por aprendido y lo que tiene por adquirido aquí en la tierra. Es algo a lo que no me debo aferrar. Es algo a lo que me sirve, es algo de lo que puedo disfrutar, pero es algo de lo que no me puedo aferrar. Pero Pablo solo puede dar estas palabras y solo pueden quedar escritas para que las conozca el mundo después de que ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Por eso en esta mañana el Señor me ha permitido titular este hermoso pensamiento. Tampoco pudimos ese igualito. No hay internet. Hay que decirle al pastor que pague. Y si usted quiere grabarlo en su corazón en esta mañana, el Señor me ha permitido titular esto: del lado del mejor. No sé si usted ha tenido la experiencia de que cuando a usted se le daña en su casa un electrodoméstico, cuando sufre un daño su carro, su moto, su bicicleta, y necesitamos de un técnico, de una persona especializada quien la arregle, de un mecánico, usted siempre quiere contratar al mejor. De hecho, muchos preguntan: venga, se me dañó la nevera, recomiéndame un técnico. Y se le recomienda, y entra la pregunta: ¿pero es bueno? ¿Me lo recomienda? Porque usted quiere el mejor técnico para su nevera. Usted no quiere que sea una nevera que empiece a sufrir descongelamiento para que después se pierda lo que usted tiene ahí relacionado para su casa.
Usted quiere que el que venga a arreglar la nevera venga y le dé una garantía de su trabajo, y usted tener la seguridad de que ese daño no va a volver a reaparecer en corto tiempo. Y por eso quiere contratar el mejor. Usted quiere llevar su carro siempre al mejor mecánico para tener la garantía de que las cosas quedan bien hechas. Y es por eso que en esta mañana mi invitación de parte de Dios es a que usted analice, mire cuál es el mejor y de qué lado quiere estar usted. Por tiempos yo he venido viviendo la experiencia de que es haber elegido a Jesús como el mejor. Yo quiero decirte que el mejor es Jesucristo. Que Él es el mejor de todos los hombres que ha pisado esta tierra. Que Él es el mejor. Y que fuera de Él nada puede hacer el hombre. Por eso la hermosa invitación en esta mañana se va a basar en que hoy es una linda oportunidad de poder tomar una decisión y llevar toda nuestra vida, toda nuestra casa y toda nuestra familia al lado del mejor. Es el mejor porque no dudó un solo segundo en dar su vida por nosotros. Es el mejor porque no escatimó, hasta la más profunda fuerza se entregó. No se reservó nada en su vida con tal de que usted y yo hoy tengamos acceso al Padre. Hoy tenemos una gran oportunidad de elegir a Jesús como el mejor. Solo es entrar en un reconocimiento y darle el lugar que Él se merece, porque Él es el mejor. Y hacer una linda invitación a que nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia lo tomemos como el mejor, no como un amuleto para que nos vaya bien o para que nos prospere, no como un símbolo de satisfacer o cumplir intereses terrenales o personales, sino que podamos elegir a Jesús hoy como el mejor, no para satisfacer una necesidad, sino para vivir una vida. Jesús desde la eternidad fue el mejor. Y esté muy atento a esto en lo que vamos a entrar. En la eternidad se decide enviar a Jesucristo al rescate de la humanidad. Pero se arma una gloriosa cena en el cielo de cómo traer a Jesús y cómo encarnar a Jesús aquí en la tierra. ¿Cómo traerlo? ¿Cómo hacer posible que sea un hombre terrenal? Y Dios mira en la tierra y ve a María, la hermosa María, una mujer virgen, una mujer pura, una mujer santa y una mujer, escuche esto, que sabía escuchar y analizar las conversaciones. Desciende el ángel y le dice a María el propósito, esto usted lo conoce. Y quiero recordarle hoy algo. Para María aceptar lo que el ángel estaba hablando no era una decisión fácil, no era una decisión sencilla. Tenía que analizar a qué se le estaba invitando a vivir. Y la implicación de que las palabras del ángel se cumplieran en su vida podría traer muerte repentina sobre su vida. Porque toda mujer que quedara en estado de embarazo antes del matrimonio, por ley tenía que morir apedreada. Porque era una inmoralidad.
la cual no tenía perdón y tenía que por ley morir apedreada. Pero cuando la persona, y como María, aprende a escuchar, aprende a oír la voz de Dios y comprende en su corazón el propósito eterno, lo acepta, así toque poner en riesgo su vida. María, con el mensaje del ángel, comprendió el propósito eterno y decidió darle vida encarnada al mejor hombre que pisaría esta tierra. Decidió María estar del lado del mejor. Lo decidió María. José, quien era prometido de María, tiene que el Señor dormirlo y hablarle en un sueño y explicarle qué es lo que está aconteciendo en el vientre de María, qué es lo que está sucediendo, para que no quede María en exposición, para que María no quede en manos de los agresores de la ley, y para que Él no la repudie y no dude en ningún momento de una infidelidad por parte de María. José en ese sueño entiende el propósito eterno. José se levanta esa mañana diciendo: ok, será mi hijo, será mi esposa, no te dejaré en vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque José se puso del lado del mejor. No dudó en ningún momento en repudiar a María y abandonarla, ni decir: yo por qué voy a criar algo que no es mío, sino que decidió en el corazón colocarse del lado del mejor para que el propósito eterno de gloria pudiera llegar a la tierra y ser cumplido, para que se cumpliera lo que hablaban los profetas, para que llegara a la tierra el Mesías prometido. Pero vemos también un Zacarías de la familia sacerdotal de la época, que se volvió anciano esperando hijo, y que suplicaba a Dios por un hijo, pero ya era anciano porque su esposa Elizabeth no podía quedar encinta. Y no sé si usted ha investigado un poco, pero Zacarías y Elizabeth eran familiares de María y de José. Y el ángel le contesta a Zacarías y le dice: tranquilo, te voy a dar un hijo. Elizabeth queda embarazada. Zacarías nunca renegó: ¿por qué no me lo has dado antes? Si me lo ibas a dar, ¿por qué no me lo diste en la juventud? Zacarías entendió que el propósito eterno de Dios, cuando empieza a cumplirse, lleva tiempo. De Elizabeth nace Juan el Bautista, primo de Cristo, primo de Jesús. El primo empieza a crecer y es Juan el que anuncia la venida de Cristo. Es el que dice: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista es quien bautiza a Jesús en ese paso de obediencia. Ahora, analicemos un poco y por un momento, y tal vez tenga que usted decir lo que yo decía esta semana estudiando: wow, qué familia la de Jesús, qué clase de tíos y qué estándar de primo tuvo Jesús. Todos porque decidieron estar del lado del mejor. Ahora, ¿qué podría salir mal con esta familia? ¿Qué podría salir mal en el propósito eterno de la vida de Jesús? Cuando cuenta con una María que entiende, con un José que entiende, con un Zacarías que espera, con una Elizabeth que es paciente y con un Juan que anuncia el Evangelio.
que puede salir mal con esta familia, que están del lado del mejor. Pero no todo en las familias es color de rosa. Y cuando Jesús viene a la tierra, nos comprende a todos, porque dice que en todo fue tentado y vivió todo lo que nosotros vivimos. Y algo que vivió Jesús es crecer con una María que entiende, con un José que entiende, pero escuche esto, crece con unos hermanos que no entienden. El libro de Juan, no sé si estoy bien, 7:5, 5:7. ¿Me ayuda, José Zapotica? Dice que ni los hermanos creían en él. ¿7:5? ¿Lo lees con Tica la Reina Valera, por favor? Aleluya. ¿El 5? Dice la Escritura, el Evangelio según San Juan, capítulo 7 y verso 5, dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Gracias, Rodrigo. ¿Sabía usted esto? Que el mismo Jesús, lleno del poder y la gloria del Señor, sus hermanos veían los milagros. Sus hermanos tal vez muchas veces escucharon las enseñanzas, y es más, estaba evidenciando el primer milagro que hizo Cristo cuando convierte el agua en vino. Y ni aún así creían en él. Tiene que Jesús crecer con un Santiago que no entiende el propósito eterno de gloria. Sentarse a la mesa, tal vez a la hora de la cena, con un Judas que no comprende cuál es el propósito eterno de Dios. Recibiendo mensajes del Mesías. Podríamos pensar nosotros en esta mañana que yo, en la posición de Judas, devoraría todo el conocimiento que puede impartir de la boca de Jesús. ¿Cuántos daríamos por estar sentados a la mesa con Cristo y tener la oportunidad que tenía Santiago y Judas, hermanos de Jesús, pero que aún escuchándolo y evidenciando todos los milagros que Jesús hacía, sanando enfermos, levantando paralíticos, resucitando muertos, como lo hizo con Lázaro, no entendían el mensaje, no comprendían las palabras de Cristo? Por eso Jesús nos entiende a todos. Y Jesús te entiende cuando sufres por tu familia, que no quiere comprender las palabras del propósito eterno de Dios. Por eso en la vida no se trata de escuchar de Jesús. Santiago y Judas escuchaban las palabras de Jesús, pero no vivían aplicando el mensaje de Jesús. No me basta, a Darío no le es suficiente de sentarse aquí y escuchar un mensaje. Si no hay una debida decisión y no hay una disposición de rendirme a lo que el Padre me está hablando para que mi vida sea transformada. Estar del lado del mejor no es venir aquí a encerrarnos en estas cuatro paredes a vivir un buen culto. Estar del lado del mejor es un reconocimiento en saber, entender y comprender en lo más profundo de nuestra alma que lo necesitamos para todos los días de nuestra vida, que necesitamos de su reino,
que necesitamos vivir bajo su gobierno. Solo así podremos gozar una experiencia humana totalmente diferente a lo que el mundo la vive. No nos podemos quedar con el concepto de que María comprendió la voz del ángel. No podemos quedarnos con un José maravillado de que le habló por un sueño y entendió. No nos podemos quedar con un milagro de Zacarías. No nos podemos quedar con la voz de un Juan el Bautista hablando en el desierto y hablando en la ciudad, anhelando que todos dispusieran el corazón para recibir al mejor. Eso fue un contexto histórico. Quedó en la historia. Juan el Bautista ya no está, María ya no está, José ya no está. Ellos comprendieron el propósito eterno en su momento. Hoy somos nosotros, somos tú y yo los que debemos comprender este propósito eterno de gloria, esa vida que Cristo ofrece. Hoy es la oportunidad para que nos pongamos en la posición de María y decir: yo hoy entiendo el propósito de Dios sobre mi vida, el propósito de Dios sobre mi casa. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. No necesitamos. Siempre hay la oportunidad de estar del lado del mejor. Y quiero decirle algo. Judas y Santiago no entendieron el propósito durante la vida de Jesús. No lo entendieron. Pero Judas y Santiago son un claro ejemplo para nosotros hoy. Y eso tiene que volarle a usted la cabeza, de que cómo es posible que Judas y Santiago no entienden a Jesús siendo su hermano en su vida. Pero le digo algo: Judas y Santiago, y sobre todo Judas, comprende el propósito eterno de Dios y se enamora de Cristo en la resurrección, en el Cristo resucitado. Deciden hacer su vida del lado del mejor después del Cristo resucitado. Ellos fueron los pioneros en aprovechar la oportunidad que usted y yo hoy tenemos, estar del lado del mejor, del Cristo resucitado. Y por eso vemos un Judas y un Santiago que es tanto el enamoramiento y tanto la entrega a Cristo, es tanto lo que comprenden el propósito eterno de Dios, es tanto lo que se enamoran del propósito de la salvación para el mundo, que se les da la oportunidad también de quedar plasmados en las Escrituras, en la palabra de Dios. El libro de Santiago es escrito por Santiago, el hermano de Jesús, y el corto libro de Judas es escrito por Judas, el hermano de Jesús. Hombres que entendieron que lo mejor que le puede suceder al hombre es estar del lado del mejor. Y por eso Santiago, tengo aquí unos versículos claves para que usted diga: wow, Santiago entendió esto, yo también tengo que entenderlo. El libro de Santiago nos arroja versículos bíblicos cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago entiende que estando del lado del mejor, toda tribulación aquí en la tierra, todo momento difícil, todo lo que tenga que atravesar, si estoy del lado del mejor, va a desarrollar en mi paciencia el saber y entender que temprano o tarde Él va a venir con una voz de auxilio. Ese Santiago que comprende la resurrección dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual lo da a todos abundantemente sin reproche.
pídala y le será dada. Un Judas, un Santiago, que en la vida de Jesús no tuvo en lo más mínimo de sabiduría. Porque si hubieran tenido sabiduría, sus hermanos hubieran entendido el propósito eterno antes de la cruz. Pero vemos un Santiago que entiende la obra de la cruz y después queda plasmado para el mundo, para usted y para mí, diciendo: necesitas sabiduría en cómo actuar, necesitas sabiduría en cómo vivir la vida, necesitas sabiduría en cómo hablar, en cómo responder. Pídala de Dios. Vemos un Santiago que nos dice: del lado del mejor está la sabiduría, del lado del mejor no hay equivocación, del lado del mejor no hay fracaso, del lado del mejor no hay dolor, del lado del mejor no hay tristeza, porque del lado del mejor existe la sabiduría. Del lado del mejor tenemos siempre la decisión correcta de cómo hacer y cómo comportarnos. Es solamente del lado del mejor. Un Santiago que nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Es el lindo consejo que nos da Santiago. Cuando se está del lado del mejor, somos prontos para oír, tardos para hablar. ¿Por qué? Porque pensamos en qué vamos a decir y somos tardos para irarnos. Que el Señor nos ayude en esto, porque creo que a veces salíamos de casillas bastante rápido y nos íbamos del otro lado. ¿Cuántos quieren estar del lado del mejor? Del lado del mejor, Santiago nos dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que está diciendo de Santiago: hey, tengan cuidado, porque su propio argumento, su propio pensamiento, su propia manera de ver la vida lo puede llevar a ser engañado a sí mismo y creer que está haciendo lo correcto, pero va por un camino de fracaso, de tristeza y de pérdida. Un Santiago que entiende al crucificado hoy nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y escuche esto: y guardarse sin mancha del mundo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Quiero que usted entienda algo, que todos lo logremos entender. Cuando estamos del lado del mejor, Él toma un dominio absoluto sobre nuestras vidas y empieza Él a gobernarnos por medio de su Espíritu Santo, porque hay una decisión de estar del lado del mejor. Pero estar del lado del mejor no es solo decir estoy del lado de Él. Estar del lado del mejor es decir acepto el dominio de Él, para que suframos una transformación y una renovación de nuestra mente natural. Lo primero que debe sufrir nuestra mente natural para estar del lado del mejor es reconocer cuál fuente me domina. Si mi mente está dominada por el espíritu de las tinieblas, por el espíritu del mundo, yo necesito estar dominado por el espíritu por la fuente del Espíritu Santo. Es la fuente a la que hoy te invito, mi amado. La fuente del mundo, la fuente de las tinieblas solamente trae tristeza, dolor y fracaso a la vida.
Pero cuando nuestra vida es gobernada y es manejada por la fuente del Espíritu Santo, todo el tiempo nuestra vida y nuestro diario vivir está en una frecuente tendencia de estar del lado del mejor. Siempre quiero correr a Él, siempre quiero mirarlo a Él, siempre quiero preguntarle a Él qué debo hacer, qué no debo hacer, dónde debo entrar, a dónde no debo entrar, de dónde debo alejarme, de dónde debo salir, porque del lado del mejor siempre hay una respuesta asertiva y llena de vida. Por eso nuestros fracasos no los podemos atribuir a la vida cristiana. No podemos decir que desde que pertenecemos a un templo nuestra vida va de mal en peor. No conozco la primera persona que haya decidido estar del lado del mejor que le vaya mal. Y no con esto no le quiero decir que no vengan pruebas, porque si vienen pruebas, si vienen dificultades, si vienen necesidades. Pero cuando estamos del lado del mejor, toda prueba del lado del mejor es un éxito rotundo en nuestras vidas. Toda prueba del lado del mejor, lo que produce en mí es un acercamiento. Lo que produce en mí es un deseo de comer más de Él. Lo que produce en mí es un deseo de conocerle más, de atenderle más y decir qué está sucediendo en mi vida para que me acontezca esto. ¿Qué es lo que quieres que aprenda? Porque no me quiero alejar de tu lado, porque he comprendido en mi mente y en mi corazón que lo mejor que le puede suceder a nuestra vida y a nuestra casa es de estar del lado del mejor. Un hermoso Santiago, comprendiendo el propósito eterno, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Del lado del mejor es escuchada tu oración. ¡Qué lindo! Del lado del mejor es escuchada tu oración. Del lado del mejor no pierdes tu tiempo. Cuando estás del lado del mejor, no es en vana la vida que has emprendido en querer agradarlo, en querer obedecerlo, en querer estar en Él. Nunca has perdido el tiempo, sino que cuando estoy del lado del mejor se desarrolla en mí un amor por otros. Cuando estoy del lado del mejor se desarrolla en mí un deseo de que todos vivamos saludablemente. Y cuando estoy del lado del mejor, debo tener la seguridad de que mi oración es escuchada, porque soy considerado justo, por lo tanto mi oración será eficaz. Por eso en esta mañana hay que analizar de qué lado estamos. ¿Estoy del lado del mejor? ¿O estoy del lado de las influencias que me dan mis amigos que no tienen a Cristo? Porque hoy quiero decirte que no hay nada más peligroso para alguien en el propósito eterno. No hay nada más peligroso que la mala influencia de un amigo. Todo aquel que te influye a hacer cosas que no es estar del lado del mejor. Quiero decirte que eso no es una amistad. Eso es tener un enemigo de gancho. Todo aquello que te induce a apartarte de la vida en Cristo y abandonar el estar del lado del mejor es un enemigo del propósito eterno de Dios en tu vida. Así que hay que analizar y revisar minuciosamente qué me está aportando a mi vida para estar del lado del mejor, o qué filtros tengo que hacer, qué tengo que abandonar. No con esto quiero decirle que usted tiene que abandonar sus amigos. Simplemente quiero decirle que usted debe saber qué aceptar y qué no aceptar. Por respeto uno escucha, pero uno sabe quién le habla. Así que mis amados, no hay nada más precioso y nada más glorioso que estar del lado del mejor. Vemos un Judas que decide aceptar el propósito del resucitado y escribe un libro muy corto. Es más, Judas tiene un solo capítulo, pero es tan profundo lo que nos enseña Judas, que nos dice, inicia este capítulo diciendo: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Otro pasaje, otro versículo dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, manteneos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y mire lo que dice: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y el verso 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué diferencia hay de un Judas antes de la cruz a un Judas después de la cruz? Un Judas que no creyó en un Cristo de los milagros, pero creyó en un Cristo sentado a la diestra del Padre. Debemos adoptar el ejemplo de Judas y no estar enamorados de Cristo por el milagro. Debemos estar enamorados de Cristo y estar del lado del mejor por lo que Él hizo para darnos salvación y para darnos acceso a la gloria eterna del Padre. ¿Qué podía salir mal en esta familia? Ahora sí le pregunto, ¿qué podía salir mal en esta familia? No podía salir nada mal. ¿Sabe por qué? Porque desde el propósito eterno Dios vio las cualidades y capacidades de cada uno de ellos, de que entenderían el propósito eterno de Dios. Sabían que aunque Judas y Santiago se iban a tratar un poquito, lo iban a entender, pero que iban a marcar la historia del mundo. ¡Qué gloriosa familia! Pero escuche esto: en la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, y se lo repito, algo que he dicho antes, su cuerpo quedó tan ultrajado, tan destruido, una bola de carne, que era un cuerpo que había que desechar, no servía para nada. Y el propósito de esa bola de carne destruida era que el Cristo resucitado no la volviera a usar, porque después de la cruz Cristo tendría un nuevo cuerpo, y ese cuerpo somos tú y yo. Ahora, en la cruz se nos grita el nombre de creación. Escuche esto, esté atento aquí. En la cruz se nos quita el nombre de creación y se nos da el nombre de hijos. Gracias. Lo que quiere decir que al darnos el nombre de hijos, Jesús lo que está haciendo es incluyéndonos en su familia. Y si no podía salir nada mal con María, con José, con Zacarías, con Juan, con Elizabeth, con Judas y con Santiago, porque vio lo que ellos eran, el potencial, las cualidades. Y si nos incluye a nosotros en su familia, es porque en ti y en mí Él está viendo que nada puede salir mal. Y nos está incluyendo en su familia, porque ve en ti unas cualidades excepcionales de poder entender el propósito eterno de Dios.
Nadie va a querer añadir a su familia a alguien que lo haga quedar mal. Nadie quiere que llegue a su familia a alguien que viene a causar disensión y división. Cuando hay una familia con tanta armonía y con tanta felicidad, donde se comprenden las palabras de Cristo, nadie quiere que venga nadie a distorsionar aquello que se viene estableciendo. Pero Cristo, en su gracia y su misericordia, que siempre nos ve perfectos y que nunca mira nuestros errores, por medio de la cruz nos añadió a su familia. Ahora yo te pregunto, si somos de la familia de Cristo, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal en tu vida? Si aceptas hoy ser de la familia del mejor, ¿qué puede salir mal con tus hijos? ¿Qué puede salir mal en tu casa? ¿Qué puede salir mal en tu economía? ¿Qué puede salir mal en tus negocios? ¿Qué puede salir mal si estamos del lado del mejor? Si aceptamos que Él nos convirtió en hijos para su Padre. Y ahora, de una otra manera, Él a la familia que nos añade es a la familia eterna. Por eso María no es mi madre, ni José es mi padre. Él me añade a su familia real, donde había un padre y un solo hijo. Pero ese propósito hermoso de Jesús fue cumplido en darle muchos hijos al Padre. Por eso hoy nos presenta como sus hijos. Y si tú eres hijo del Padre de Cristo, y si Cristo te acepta como hermano, te convirtió en hijo de su Padre, para que su Padre ya no tuviera un hijo único, sino que tuviera muchos hijos en nosotros, nada va a salir mal. Pero para pertenecer a esta hermosa familia del lado del mejor, tiene que en nosotros existir algo de cambio, de transformación. Por eso, si hoy decidimos estar del lado del mejor, implica una decisión de colocarlo en el centro de mi vida. Y colocarlo en el centro de mi vida es colocarlo en el centro de mi familia, como hijo, es eje central, para que todo lo que se mueva en base a mi casa sea dirigido por Él. Tenemos que reconocerlo como un Salvador, como un guía, y tenerlo como el modelo de máxima excelencia. Implica imitar su carácter humano, ser humilde, amoroso y perdonador. Eso es todo lo que tenemos que ser para estar del lado del mejor. Porque recuerde que en la familia de Él nada sale mal. Y si yo no soy perdonador, algo empieza a funcionar mal en la familia. Si yo no soy amoroso, empieza algo a salir mal en la familia. Así que si tú quieres pertenecer a esta linda familia, o ya perteneces y hoy decides estar mucho más del lado del mejor, en nosotros tiene que haber una evidencia de humildad, de amor y de perdón. Debemos tener en claro que debemos priorizarlo sobre toda relación humana y confiar en Él como la única fuente de paz y de vida eterna. Tener un estudio bíblico y reconocer que Jesús es lo mejor que me puede suceder en la vida. Debemos tener a Jesús como la mejor elección, el mejor vino. El vino en las bodas de Canaán no era simplemente un vino.
ese milagro, Jesucristo quería que la gente bebiera de Él, porque Él es el mejor vino. Lo que le dio a beber Él en las bodas de Canaán a ellos no fue un vino cualquiera. Desde ahí empezó a introducirles a Él. Él era el mejor vino. Y eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos, que bebamos de Él, que comamos de Él. Debemos entender que Jesús es superior a todo, como lo dice Filipenses 3:8 y lo leíamos. Pablo consideraba todo como pérdida en comparación con la grandeza de conocer a Cristo. Estar del lado de Jesús es colocarlo en el mejor lugar y valorar la relación que establecemos con Él por encima de todos los logros personales o riquezas que tengamos. Nada puede ser más importante que Cristo. En nuestra vida no es más importante nuestra empresa, no es más importante nuestro carro. Y a nivel personal hoy te digo, y los que han tenido la oportunidad de hablar conmigo, ¿sabe a qué no le tengo afán en esta vida? Después de haber nacido de nuevo en octubre del 2024 y poder ver al Cristo revelado en mi vida, si hay algo a lo que no le tengo afán, es a tener dinero. No porque no lo quiera tener o no porque no lo necesite. Claro, qué rico tener en mi cuenta de ahorros 1,000 pesos, ya que hoy tengo es una deuda de 5. Claro, todos queremos tener dinero, pero no es mi afán. No es lo que me mueve, no es lo que me motiva en esta vida, el querer hacerme rico. Porque he entendido que la mayor riqueza de la vida no es tener dinero. La mayor riqueza de la vida es estar del lado del mejor. Por eso hoy tengo que decirte con amor que para poder estar del lado del mejor debo mantener mis ojos puestos en Él, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 12:2, puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe, Jesucristo el Hijo de Dios. Debemos despojarnos de todo peso de pecado. Cuando estamos del lado de Él, se centra una fe inquebrantable en Jesús. Y nada nos puede destruir y separar del amor ofrecido por Cristo. Cuando estamos del lado del mejor, estamos seguros de que pertenecemos a la mejor vid. San Juan 15:5 dice que Jesús es la vid verdadera. Esto nos da a entender que sin Él nada podemos hacer. Tenerlo como el mejor significa vivir conectados a Él para dar un buen fruto, hallando una seguridad que nunca nos dejará ni nos desamparará. Del lado del mejor lo tenemos todo, iglesia. Del lado del mejor estamos seguros. Ahora sí te pregunto, ¿del lado de quién quieres estar? Estemos del lado del mejor. Del lado del mejor y perteneciendo a la familia de Él, nada puede salir mal. Del lado del mejor no nos equivocamos. Y los errores que cometemos rápido los traemos a reflexión. Queremos cambiarlos y no volverlos a repetir. ¿Qué tal si inclinas por un momento tu cabeza y le dices: Señor, yo quiero estar del lado del mejor, yo quiero estar del lado tuyo? Mi casa, todo lo que es mi vida, todo lo que soy yo, todo lo que me has entregado en la administración,
Yo quiero que esté del lado tuyo, porque del lado tuyo todo está tranquilo. Del lado tuyo tengo la seguridad de que nada me va a salir mal, porque estoy siendo guiado y gobernado por ti. Hoy traemos nuestra vida. Díselo al Señor: hoy traigo mi familia, traigo mis hijos, traigo mi casa al lado del mejor, al lado del Cristo resucitado, al lado de aquel Cristo que se sentó a la diestra del Padre, al lado de aquel que hoy nos derrama su gracia para disfrutarla. Hoy queremos estar del lado del mejor, Señor, y guarda nuestras vidas. Díselo ahí, dile: Señor, guarda nuestras vidas, guarda mi vida de salirme de esta hermosa familia, porque viste una cualidad preciosa en mí para que pertenezca a tu familia. Y el Señor nos está equivocando cuando nos trae a su familia, es porque Él ve que podemos entender el propósito eterno de Dios. Te damos gracias, Jesús. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor? Así que anhelo de todo corazón, mi amado, con este mensaje sencillo, que usted esta semana viva del lado del mejor. Porque del lado del mejor, grábese esto en su mente, grábese: del lado del mejor, nada puede salir mal. Colóquese en pie, Dios lo bendiga. Y declaramos que esta es una semana de mucha bendición y de mucha victoria. Quiero decirle que aquí les amamos mucho. Este jueves tenemos nuestra casa de vida.